Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Esta mañana, por fin, el presidente Trump habló con el dictador ruso Putin. Hablaron por teléfono, hablaron largamente, hablaron poco más de 2 horas. Trump quería convencer a Putin de que firmara un alto al fuego definitivo, total, por un mes. No lo consiguió. Putin se resistió, no dio su brazo a torcer, no quiso firmar el cese al fuego total. Condescendió a firmar un alto al fuego por 30 días, limitado solamente a la infraestructura energética. Parece una broma de mal gusto, porque entonces Putin se compromete con Trump durante los próximos 30 días a no bombardear las plantas de energía en Ucrania, pero sí puede seguir matando soldados ucranianos. O sea, no es una verdadera tregua, no es una pausa en serio a la guerra de un mes. Putin puede seguir matando soldados ucranianos, pero no destruir plantas energéticas. Parece una broma de mal gusto. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin acordaron el martes un alto el fuego en energía e infraestructuras de 30 días en la guerra en Ucrania. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca tras una conversación telefónica entre los dos mandatarios en la que abordaron un proyecto de tregua en Ucrania. La Casa Blanca añadió que las negociaciones comenzarán de inmediato en Oriente Medio, citando también la inmensa ventaja económica y geopolítica de mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Además, las versiones de ambas partes fueron contradictorias, ¿no? Porque desde Washington se dijo que el alto al fuego por 30 días era en energía, plantas energéticas, y en infraestructura. Infraestructura civil puede ser un edificio, puede ser una carretera, puede ser un puente, ¿no? Pero desde Moscú se dijo que era solo limitada la tregua a infraestructura energética. Una cosa es energía e infraestructura y otra cosa es infraestructura energética. Así que si uno se atiene a lo que dice Moscú, ellos pueden seguir matando soldados ucranianos, volando complejos residenciales y destruyendo puentes y carreteras. Lo único que no pueden destruir es plantas de energía, que casi todas ya han tratado de destruir, ¿no? Con lo cual, Moscú está diciendo, dejemos a Ucrania con luz eléctrica, porque así los vemos con más nitidez, y entre tanto los seguimos matando. El presidente ruso Vladimir Putin acepta la propuesta de Trump de un alto el fuego de 30 días en los ataques a infraestructuras energéticas por parte de Rusia y Ucrania. Además, la agencia de noticias pública rusa dice que el Kremlin ha acordado intercambiar mañana mismo 175 prisioneros de guerra con Ucrania y liberar además 23 militares ucranianos heridos. Se va a crear además un grupo de expertos que se encarguen de gestionar todas estas negociaciones de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, gestionarán también las negociaciones para el alto el fuego marítimo, unas negociaciones que comenzarán en Oriente Próximo. Desde un punto de vista riguroso, ¿no? Hablemos claro, basta de hipocresías. Trump fracasó hoy con Putin, porque Trump quería que Putin firmara un alto al fuego de 30 días. Alto al fuego es nadie dispara, nadie mata al otro. Eso es alto al fuego. Se suspende el fuego. Cesan las hostilidades, se detiene la guerra por un mes. Eso no ocurrió. Putin entonces no ha firmado el alto al fuego. Ucrania sí que estaba dispuesta y lo firmó, ¿eh? Putin ha dicho, bueno, las plantas de energía no se las vamos a destruir, pero la guerra continúa. Por tanto, la guerra continúa los próximos 30 días. Y no se puede decir entonces que Trump ha detenido la guerra, ¿no? No se puede decir eso, ¿verdad? Además, la condición clave que plantea Putin para que la guerra se detenga en efecto es absolutamente inaceptable para Ucrania y para los aliados europeos de Ucrania. ¿Por qué? Porque hoy Putin le ha dicho telefónicamente a Trump, si tú quieres que yo firme un alto al fuego definitivo,
tienen que hacerse dos cosas. La primera, se reconoce que Rusia se queda con todos los territorios ocupados. Y Ucrania ha dicho que no, de ninguna manera. Y la segunda, que Ucrania deja de recibir ayuda militar y ayuda de inteligencia, no solo de Estados Unidos, sino de todos los socios europeos. Con lo cual, Ucrania se quedaría completamente desguarnecida, debilitada, vulnerable, sin armas de Estados Unidos, sin armas de Europa, sin información de inteligencia. Putin detendría la guerra un tiempo y luego volvería a atacar. Porque lo que quiere Putin, y esto se ha confirmado hoy, y lo dicen los analistas más sabios de la política internacional, lo que quiere Putin no es parar la matanza, ya la habría parado. Lo que quiere Putin es ganar la guerra, aplastar a Ucrania y quedarse no con un pedazo de Ucrania, sino con toda Ucrania. Eso es lo que quiere Putin y por eso quiere cortar la ayuda militar que recibe Ucrania, la ayuda de inteligencia, y eso no va a ocurrir, por supuesto. Por lo tanto, la guerra va a continuar. Por consiguiente, no se puede decir que la propuesta diplomática de Trump fue aprobada por Moscú. No, fue rechazada. El presidente ruso Vladimir Putin ha acordado este martes detener durante 30 días los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania en el marco de la conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Ambos han acordado que el camino hacia la paz comenzará con un alto el fuego en materia de energía e infraestructura, además de con negociaciones para otra tregua en el Mar Negro, un alto al fuego total y una paz permanente. Estas negociaciones comenzarán de inmediato en Oriente Próximo, como ha difundido la Casa Blanca a través de un comunicado. Hace minutos el New York Times publica un artículo extraordinario, ¿no?, sobre la guerra en Ucrania y la conversación telefónica de hoy entre Putin y Trump. Lo firma Thomas Friedman, que es un sabio de nuestro tiempo, ¿no?, una mente absolutamente brillante y un hombre que conoce la política exterior como pocos en el mundo entero. Y él dice, yo no creo una sola palabra ni de Trump ni de Putin sobre Ucrania. Friedman cree y expone sus razones o sus temores o sus sospechas que Trump está dispuesto a darle Ucrania a Putin. Que Trump está dispuesto a decirle a Putin, ¿quieres quedarte con Ucrania? Históricamente tú consideras que Ucrania pertenece a la madre rusa, quédate con Ucrania. O sea que Trump no va a hacer nada para defender a los ucranianos del zarpazo imperial del oso ruso. No es que Putin ahora se quiere quedar con un pedacito de Ucrania, se quiere quedar con el país entero, hay que entenderlo bien. Otra cosa, fíjense en este siguiente video. En este video está hoy, en horas de la tarde, hora local de Moscú, Putin hablando con un grupo de amigos, de oligarcas, de empresarios. Cualquiera que se opone ahí va preso, entonces todos lo celebran, ¿no es cierto? Y uno de ellos, su contertulio, le dice, oye, pero ya es hora, tú ya tendrías que estar hablando con Trump. En efecto, la llamada se suponía que comenzaba a una determinada hora, según he leído, a las 9 de la mañana, hora local de Washington, y Putin dejó esperando a Trump y no comenzó a la hora puntual, comenzó casi una hora después. Es decir, que Putin deja esperando a Trump a pesar de que Trump lo dignifica con una llamada telefónica súper amigable. Заявлением Дмитрия Сергеевича Пескова у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он... Работа такая. Ну, не знаю, сейчас надо посмотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Может быть, он любит интервью давать, может, Я уже же Трампа не упоминал, я Не-не-не, он знает, что у нас... No, dice Putin, no me refiero a Trump, pero en la práctica lo dejó esperando. Cuando se hizo la primera llamada telefónica a Moscú, no, todavía no está aquí el zar, el emperador, que quiere que Rusia recupere algunos territorios que perdió cuando la Unión Soviética dejó de existir. Zelensky, lógicamente, está molesto o por lo menos preocupado, ¿no?,
¿Por qué? Primero, es obvio, Ucrania estaba dispuesta a un cese al fuego total y Rusia no. Está claro quién quiere seguir la guerra, ¿no? Segundo, Trump negocia con Putin sin defender los intereses de Kiev. Y tercero, Trump negocia con Putin sin tener un plan conjunto con los aliados europeos, ¿no? Entonces todo eso juega a favor del dictador ruso y lógicamente Zelensky dice, bueno, no se entiende bien cuando se habla de infraestructura, energía, ¿a qué se refieren con infraestructura? Si es infraestructura civil, si es infraestructura militar. Claro, Zelensky lógicamente ve con simpatía que caigan menos bombas y menos drones rusos, ¿no? Eso será bienvenido, pero no queda claro cuál es el compromiso de Moscú. Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці і по морю, якщо такий перший крок, а поки що інших кроків немає, то нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. І я впевнений, що всі наші сторони, принаймні американська і українська сторона, буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів y по військовим, y по цивільній інфраструктурі. También, y muy educadamente, ¿va? Le pide a Trump que lo llame. Le dice, yo sé, usted es un hombre muy ocupado, pero si tiene un tiempito, déme una llamada y cuénteme un poco de qué va este acuerdo con los rusos, ¿no? Ми ж підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Ми і будемо підтримувати, але для того, щоб щось підтримувати, треба розуміти, що конкретно. Ну, буде час у президента Трампа, він зайнята людина, буде час, він набере будь-який час, у нього є там телефон, немає питання, ми готові, проговоримо з ним наступні кроки, задоволені. A ver, que quede claro. Rusia no quiere parar la guerra. Si Rusia quisiera detener la matanza, lo habría anunciado hoy. Rusia quiere seguir la guerra, quiere continuar la matanza. ¿Por qué? Porque va ganando la guerra. Porque Ucrania, desde que comenzó la guerra en febrero del 22, está en su posición más débil, más precaria. Entonces Putin saliva, malicia, trama la conquista no parcial, sino total de Ucrania. Tom Friedman lo ha dicho así, Putin quiere poseer Ucrania entera. Es como cuando Trump habla de Groenlandia, no es que es un pedacito no, es todo, es todo. Por eso se denuncia que Putin está, como en vísperas de la invasión a gran escala en febrero del 22, está concentrando o amasando un número llamativo, inquietante de tropas que podrían invadir de nuevo a gran escala Ucrania en el futuro cercano. Russia is building up forces along Ukraine's border while ignoring a U.S.-backed ceasefire proposal, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said late Saturday. Zelensky accused Moscow of prolonging the war rather than engaging in diplomacy, pointing to troop movements near the Sumy region, where Russian forces are pushing for control. It is clear that Russia is prolonging the war, Zelensky said, urging Ukraine's allies to recognize Putin's true intentions. Putin rejected the 30-day ceasefire proposal on Thursday, demanding the U.S. and its allies cut off military aid to Kyiv before considering negotiations. We agree with proposals to cease hostilities, Putin said, but insisted any peace deal must eliminate the root cause of the war, without clarifying what that meant. O sea, Putin exige que Ucrania deje de recibir ayuda militar de Estados Unidos y de Europa. Quiere dejar a Ucrania desnuda para luego tragársela. Eso es lo que quiere. Porque nadie dice que Putin no puede recibir ayuda de Irán, de China, de Norcorea. La recibe. Él sí puede recibir ayuda de los malos, pero Ucrania no puede recibir ayuda de los buenos. ¿Y por qué? Ahora correspondería que Trump tuviera
los guindones de hablar con la verdad y de decir, Ucrania aceptó la paz, Rusia no aceptó la paz. Queda claro que Rusia quiere seguir con la guerra, por tanto vamos a imponer sanciones económicas a Rusia. ¿Dirá eso Trump? No lo creo. President Trump has threatened new sanctions and tariffs on Moscow if it refuses to move toward peace. Meanwhile, fighting has escalated. Russia launched 90 drone strikes overnight across Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, and Odessa, while Ukraine hit back, with debris from Ukrainian drones sparking a fire near a Russian oil refinery. Ukraine has retreated from most of its positions in Kursk, a region it temporarily seized last summer. Moscow claims Ukrainian forces are now trapped, but Zelensky denies this, insisting Kyiv still holds a foothold in the area. Mi gran temor es, después de leer el artículo brillante de Tom Friedman, que Trump diga, yo traté, no tuve éxito, ahora Estados Unidos se retira de ese conflicto y deja de ayudar a Ucrania. Este es mi gran temor, ¿no? Que Trump deje sola a Ucrania y que entonces Putin vea la gran oportunidad de tratar de capturar el país entero, ¿no? ¿Podrá? Yo espero que para entonces ya hayan entrado las tropas de paz de Francia y de Reino Unido, ¿no? Esa sería una gran fuerza disuasoria, ¿no? Pero esas tropas, 20, 30 mil hombres, tienen que entrar cuanto antes. Televisión Española informa de este nudo gordiano así. Si Rusia se quedara con los territorios que actualmente ocupa en Ucrania, cosa que exige de cara a una posible negociación, se quedaría también con la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y un punto estratégico para la independencia energética de Ucrania. Es algo que Kiev no va a soltar tan fácilmente. Hoy en la prensa ucraniana el ministro de Exteriores, Andriy Sybiha, comentaba los puntos no negociables para su país. El primero, la integridad territorial de Ucrania. El segundo, que no aceptarían una desmilitarización. Y el tercero, que no renunciarían a su aspiración a entrar en la OTAN. Es decir, Ucrania se mantiene en sus posiciones iniciales mientras que el frente se mueve. Y es que hoy por teléfono Putin le dice a Trump que no solo prohíbe que Ucrania entre alguna vez a la OTAN, sino también a la Unión Europea. ¿Por qué va a prohibir Rusia lo que Ucrania quiere elegir para su destino libre? Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea y la Unión Europea la acoge. ¿Y por qué Rusia va a aplastar con la bota imperial el deseo de libertad de los ucranianos? Es inaceptable. Como es inaceptable, si ocurre que Estados Unidos, históricamente el faro de la libertad contra las tiranías, simpatice con la potencia imperial, Rusia, en desmedro del país arrasado, Ucrania. Putin se exhibe con el líder afgano. Разумеется, мы не могли не обсудить и проблематику безопасности в Средней Азии, в частности, с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Сотрудничество. Antes de ir a la pausa, ustedes saben que Trump ha elegido que su negociador con Putin no sea, por ejemplo, William Burns, que debería serlo, que durante muchos años fue embajador en Moscú, que habla ruso perfectamente, que ha sido director de la CIA, que cuando ha tenido que negociar con los rusos sabe, es un profesional. No. ¿A quién manda Putin a negociar, Trump a negociar con Putin? ¿A quién manda? A un amigo suyo, un constructor inmobiliario, un amigo de Nueva York, un amigo de jugar al golf con él, Steve Witkoff. El señor Witkoff tiene mucho dinero, tiene un avión, viaja en su avión, habla por su teléfono celular. Todos los espías están escuchando del teléfono celular, porque no es un teléfono encriptado. Entonces los chinos saben lo que piensa Witkoff, los británicos y los franceses y los alemanes saben lo que piensa Witkoff. Todo muy amateur. Y Witkoff se reúne en Moscú con Putin. ¿Putin lo recibe puntualmente? No, lo hace esperar horas. Y Putin, por supuesto, se da un banquete con Witkoff. Se da un banquete. No le pueden mandar a un amateur, a un aficionado, a negociar
con Putin, que ha sido históricamente el jefe del servicio secreto, de la policía política, del KGB. Putin es un espía entrenado y es un hombre malvado. Y va este Witkoff. Y él dice que él cree que Putin quiere el fin de la guerra. Sí, cómo no. Si será cándido o candelejón este Witkoff para decir que Putin quiere el fin de la guerra. Si lo quisiera, ya lo habría firmado hoy. He's indicated that he accepts the philosophy of President Trump. President Trump wants to see an end to this. I think President Putin wants to see an end to this. I think President Zelensky wants to see an end to this. I think that there are specific conditions in the field. There's a 2,000-kilometer border that where there's all kinds of fighting going on currently between Russian and Ukrainian troops. There's a Kursk region that's important to think about here. These are all details that have to get worked out at the table. Este hombre es un ratoncito, es un hámster. Putin es un oso. El ratoncito no va a doblegar al oso. El oso se lo va a tragar. Ya se lo ha tragado. Putin no quiere terminar la guerra, quiere ganarla. Quiere aplastar a Ucrania, quiere humillar a Ucrania, quiere quedarse con Ucrania. No nos engañemos. Yo recuerdo a fines de 2021, cuando había un montón de candelejones que decían, no, Putin no va a invadir Ucrania, está concentrando tropas, sí, 30.000, 40.000, 50.000 hombres, pero es para hacer ejercicios, maniobras militares, después regresan a casa. Y entró. Y ahora va a seguir entrando. Claro que va a seguir entrando. Todo lo que pueda, todo lo que Trump le deje entrar. Una pausa y regresamos con el terrible abuso perpetrado por el gobierno de Trump contra centenares de venezolanos a los que ha despachado a cárceles para terroristas en El Salvador sin haber sido juzgados. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy el presidente Trump ha pedido o ha sugerido a los inmigrantes indocumentados en este país, que no son criminales, pero que entraron sin permiso, ilegalmente, que se vayan. Les ha dicho, si ustedes no se autodeportan, nosotros los vamos a arrestar y los vamos a deportar. People in our country illegally can self-deport the easy way, or they can get deported the hard way, and that's not pleasant. The Biden administration exploited the CBP One app to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States, ever again. Yo tendría miedo si fuera un inmigrante indocumentado, después de ver las imágenes de los venezolanos llegando el sábado a medianoche a cárceles para terroristas en El Salvador, sin haber sido juzgados. Acusados de ser criminales del Tren de Aragua, bueno, porque son venezolanos, son jóvenes, tienen tatuajes, no me gusta su cara, parece el Tren de Aragua, mándalos a El Salvador. Yo tendría miedo. Yo sospecho que no pocos se van a ir, ¿no? Porque si la alternativa es me quedo, pero me pueden arrestar y me mandan a El Salvador sin un juicio, sin un abogado defensor, sin un debido proceso, yo creo que algunos se van a ir rapidito. Using the CBP Home app to leave the United States voluntarily is the safest option for illegal aliens and our law enforcement. It also saves the U.S. taxpayer dollars and valuable CBP and ICE resources. And all of those resources are necessary to focus on dangerous criminal aliens. And that's what we're focused on. The CBP Home app is now available free across all mobile app stores. And I encourage those who have
violated our laws to use this option today. Do it right and come back into our country. Do it wrong and you'll never be back again. Qué valiente es Trump con los peligrosos criminales que son los inmigrantes indocumentados. Con ellos es un valiente, ¿no? Estos criminales peligrosos. Pero el criminal más peligroso del mundo, que probablemente es Putin, con él no es nada valiente. A él no lo confronta, no lo ha confrontado nunca y no lo va a confrontar y hace todo lo posible para ser su amigo y para premiar sus crímenes. Porque si Trump quiere ponerse bravo con los criminales peligrosos, que comience con los más peligrosos, ¿no? Pero no. El sábado, 7 de la tarde, hora de Washington, un juez federal, más respeto con los jueces, dio una orden diciendo que no era legal que el gobierno de Trump deportase inmigrantes indocumentados a El Salvador. No era legal. Esos vuelos no debían despegar, despegaron. Esos vuelos se habían despegado, debían regresar, no regresaron. No le hicieron caso al juez. No solo eso, sino que ahora Trump escribe en redes sociales que el juez es un lunático de izquierda, un agitador y un mafioso. Y que es un juez de Obama, porque Obama lo nombró. ¿Esta es manera de tratar a la justicia? The federal judge is demanding the government explain why it ignored his order blocking the deportations of more than 200 alleged gang members. President Trump posted on social media calling for the judge to be impeached, saying he's radical left lunatic, a troublemaker, and agitator. Now Chief Justice John Roberts is responding. For more than 2 centuries, it has been established that impeachment is not an appropriate response to disagreement concerning a judicial decision. The normal appellate review process. El jefe de la Corte Suprema, que es un conservador, Roberts, le ha tenido que decir a Trump, hey, un momentito, más respeto. Si usted está en desacuerdo con el fallo del juez, apela. Nada de impeachment y lo destituimos. Y también le ha dicho Roberts a Trump, en este país no hay jueces de Obama o de Trump o de Bush o de Clinton. Hay jueces y se los respeta. Y si usted discrepa del fallo del juez, apela, pero no va a insultarlo y a destituirlo. En una entrevista con Fox News, de nuevo, ¿no? Trump dice que es un lunático de izquierda el juez. Ni lunático ni de izquierda. Simplemente el juez dijo, usted no puede deportar a El Salvador a individuos que ni siquiera han sido juzgados, cuyos crímenes no han sido probados, que no han recibido una pena efectiva de cárcel, y los manda a una cárcel para terroristas de alta peligrosidad en El Salvador por un tiempo indefinido. Evidentemente eso atropella el imperio de la ley, pero claro, a Trump no le importa, ¿no? Chief Justice said it was more than two centuries. We understood that essentially impeachment was for very rare circumstances and not an appropriate response to rulings you disagree with. What's your reaction to the courts stepping in to make a statement here? They didn't make a statement when Joe Biden decided to forgive all those student loans. Well, he didn't mention my name in the statement. I just saw it quickly. He didn't mention my name, but many people have called for his impeachment, the impeachment of this judge. I don't know who the judge is, but he's radical left. He was Obama appointed. And he actually said we shouldn't be able to take criminals, killers, murderers, horrible, the worst people, gang members, gang leaders, that we shouldn't be allowed to take them out of our country. Well, that's a presidential job. That's not for a local judge to be making that determination. Se equivoca. Eso lo decide no el presidente, lo decide el juez. Se equivoca Trump, no sabe. Y además, cuando dice que todos son criminales, asesinos, mentira. Que lo demuestre en una corte, en un tribunal, 1 a 1. El sábado a medianoche llegan a El Salvador 238 jóvenes, de los cuales unos poquitos eran salvadoreños, 200 y tantos eran venezolanos. El gobierno de Trump dice alegremente y sin prueba ninguna y sin juicios de por medio que todos son criminales del Tren de Aragua. Que lo demuestre en una corte como debe ser. Yo estoy convencido de que la mayoría
de esos venezolanos que llegaron a El Salvador, que fueron rapados, humillados, apaleados, tratados como animales. Estoy convencido de que solo habían cometido la falta, la infracción de entrar a este país sin permiso y de estar sin papeles, como este venezolano cuya familia sale a protestar. La familia de Orlando vive momentos de angustia al percatarse que un venezolano identificado como Alirio Belloso Fuenmayor, de 30 años, estaba entre los más de 200 migrantes venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Él me dijo el viernes, mi hermano, gracias a Dios, me van a trasladar para Venezuela. Y efectivamente, lo que aquí le puso un juez, que él va a ser trasladado a Venezuela. La sorpresa de nosotros es que ayer nos damos cuenta de que lo enviaron a El Salvador. O sea, les dicen, súbanse al avión, van a Venezuela y aterrizan en El Salvador. Y en El Salvador les dan una paliza y los meten en una cárcel sin haber sido juzgados ni condenados y sin saber cuánto tiempo van a estar en esa cárcel y sin haber cometido un delito en ese país. Todo va contra la ley, absolutamente todo. ¿Y por qué arrestaron a este Alirio? Venezolano, joven, tatuajes. Ah, tatuajes, Tren de Aragua. Según la familia de Alirio, los agentes de inmigración vincularon al detenido con la banda delictiva venezolana El Tren de Aragua al notarle algunos tatuajes en sus brazos. Podemos testificar de que él tiene un nombre grabado que es de una hija mía que se me murió de leucemia. Y en la otra mano tiene el nombre de su hija y tiene el nombre de mi madre. Según los documentos judiciales y testimonios de la familia, Alirio, que ingresó en 2023 por la frontera sur, no tenía registros policiales en Estados Unidos. Su familia corrobora o confirma eso, que él no tenía un registro policial ni en este país ni en Venezuela, que no es un delincuente, que los tatuajes eran para evocar a su familia más querida y que lo arrestan porque sí, porque no tiene papeles en regla. Pero si una persona ha entrado ilegalmente a este país, eso justifica que sea arrestada y deportada a El Salvador y tratada como terrorista. Por el amor de Dios. El único delito que él cometió fue haber pasado en este país y entregarse a las autoridades cuando pasó. Eso fue su único delito. Porque de resto no tiene ningún delito. Aquí especifica de que él no tiene ningún récord en este país y en Venezuela tampoco lo tiene. La familia Belloso Fuenmayor agrega que Alirio fue detenido en Utah durante un operativo migratorio al estar conduciendo sin licencia. Afirman que el migrante venezolano no tiene ningún vínculo con la banda del Tren de Aragua. Cualquier persona es un blanco para ser de esa organización que quieren meter. Es un horror, yo no puedo creer lo que está ocurriendo, es un horror, un horror. Porque esa cárcel en El Salvador parece un campo de concentración. No es que yo salgo a defender a los delincuentes, no. Yo defiendo el imperio de la ley. En una democracia, los delincuentes, los criminales más despreciables, tienen que ser juzgados y condenados con un debido proceso, con un abogado defensor. No es que a mí me parece que ese es delincuente y lo mando a una cárcel en otro país. Entonces, claro, el sobrino de este pobre Alirio ya se quiere ir, porque piensa, primero llevaron a mi tío y ahora vendrán por mí. En medio de esta angustia, ¿ustedes han considerado autodeportarse? Sí. Yo no soy un criminal para estar escondiéndome de la justicia. Yo no soy un delincuente para estar de corre de un lado a otro. Yo siempre soy una persona humilde y trabajadora que vino a este país con propósitos y sueños que me gustaría cumplir. Pero dada la circunstancia, yo no puedo arriesgar a mi familia a que mi hijo quede en este país y yo simplemente ser deportado. Eso sería la locura totalmente. Yo protesto contra el racismo y la xenofobia y la prepotencia del gobierno de Trump. Protesto porque el gobierno de Trump está violando los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Protesto porque están convirtiendo a un inmigrante indocumentado con tatuajes en un criminal del Tren de Aragua. Y protesto porque Bukele es un miserable. El dictador de El Salvador es un miserable que está recibiendo millones de dólares a cambio de meter en la cárcel como terroristas a inmigrantes que no son terroristas y que ni siquiera han sido juzgados y condenados como delincuentes. Yo protesto. Ya regresamos.
Y luego están los venezolanos que han sido deportados no a El Salvador, sino a Guantánamo. Uno diría, qué mala suerte, Guantánamo. En principio, peor suerte llevaron los que han terminado en El Salvador en cárceles para terroristas. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron deportados a Guantánamo luego fueron deportados a Venezuela. Al menos ahora están en su país de origen y no en una cárcel, como este muchacho que relata su paso por Guantánamo. Pasamos por agua y todo, pero nosotros nos dimos cuenta cómo se movía la van, aunque estamos pasando por agua. ¿Será que estamos en Cuba? Me dicen que el compañero. Yo la verdad no sé dónde estamos, como no se podía ver nada. Cuando nos dejaron en el lugar, cuando ya estamos así que miramos, está en una pared. Yo medio volteo así para atrás, pero está otra pared grandísima con púa y todo eso, y yo no se ve nada. Y ahí de una vez nos metieron, ya era pura puerta. Luego cuenta cómo se dio cuenta de que estaba en Guantánamo. Cuando yo llego así abajo la cabeza, que veo así una alfombra, dice Guantánamo. Y nosotros, imagínate, ¿qué estamos pagando aquí? Nosotros somos inmigrantes. Ni un delincuente lo ponen así, porque el delincuente de que le dan 20, 15 años, llama, tiene televisión, puede hablar con mucha gente. Los que están en las federales, le decía yo. No, pero así trabajan ellos. Y nosotros, bueno, sin poder hacer nada. Habla el padre de otro venezolano que, sin ser criminal, solo por no tener los papeles en regla, fue deportado de este país primero a Guantánamo y luego a Caracas. Se fue flaquito, niño, 17, cumpliendo 17. Entonces de pronto lo veo así, calvo, tenía mucho pelo, como uno joven. Entonces a lo que ella fue la que se dio cuenta y no lo conocía, sino lo conocía por foto. Ese, yo no sé, no es. Ese, de pronto me llama mi otra hija y la madre. ¡Ay, me pasa uno! Sí, era verdad que era. El dictador venezolano Maduro protesta enérgicamente por los abusos, los atropellos, los vejámenes que han sufrido los inmigrantes venezolanos en este país y ahora también en El Salvador. Vergüenza para Bukele. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Qué ironía, ¿no? Se ofende el dictador Maduro porque Bukele actúa de una manera injusta, ilegal e inhumana. Y tiene razón en esto Maduro. Pero Maduro también actúa como Bukele, ¿no? Maduro también arresta y mete en la cárcel y tortura a personas sin haberlas siquiera juzgado. Por ejemplo, al yerno de Edmundo González Urrutia, presidente constitucional de Venezuela en el exilio. Rafael Tudares. En enero estaba llevando a sus 2 hijos menores de edad al colegio, lo detuvieron, lo metieron en una cárcel que no se sabe cuál es y está desaparecido. Así que, señor Maduro, si a usted le ofende cómo procede Bukele, entonces libere usted a todos los presos políticos de Venezuela, que son centenares, y que están confinados en prisiones hediondas, repugnantes, sin haber sido juzgados y sin ser criminales. ¿Es humano hacerle esto a un ser humano? Los metieron esposados, de manos, de piernas, sin decirle dónde iban. Y cuando llegaron a El Salvador, los bajaron a garrote, a palo, los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron y les raparon el coco. Eso se llama justicia, eso se llama derecho internacional, eso se llama derechos humanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fascismo, nazismo. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos.
Sí, lo que ha hecho Bukele es una grotesca injusticia contra los inmigrantes venezolanos, pero lo que usted ha hecho, Maduro, desde el año 2013 hasta hoy, es una injusticia todavía mayor y contra sus propios connacionales, solo por pensar políticamente distinto, solo por oponerse pacíficamente a su tiranía. Así que es verdad, Bukele actúa como un fascista de derecha y usted como un fascista de izquierda. Y por lo tanto son colegas, son colegas. Maduro pide a los venezolanos que no vengan a Estados Unidos. Yo les aconsejo que no vengan y les aconsejo a los que están aquí y no tienen los papeles en regla y están tatuados, que vayan con cuidado. Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería de la República para que todo venezolano, toda venezolana no viajen a territorio de Estados Unidos, que es un territorio que los agrede. Ya fue anunciado por el canciller, por el presidente de la Asamblea Nacional, nuestra recomendación oficial para que eviten viajar al territorio de los Estados Unidos. Y todo venezolano y venezolana que esté allá, vamos a mover todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, con países amigos, con Naciones Unidas, nuestra delegación en Nueva York en Naciones Unidas, para protegerlos legalmente. También el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha dicho en Caracas que lo que han hecho Trump y Marco Rubio y Homan y Bukele ha sido un vulgar secuestro, ¿no? Arrestan y secuestran a los inmigrantes venezolanos solo porque entraron sin permiso a este país, los deportan ilegalmente a una cárcel para terroristas en El Salvador. Y tienen razón, es un vulgar secuestro, pero también es un vulgar secuestro el que la dictadura venezolana ha cometido con centenares de presos políticos, que son simplemente secuestrados en las calles por motos, camionetas, individuos encapuchados al servicio de la dictadura y sin un juicio, sin un abogado defensor, sin probar crimen alguno, son encarcelados indefinidamente y torturados y aporreados. Así que no tiene ninguna autoridad moral Jorge Rodríguez para hablar de vulgares secuestros. Está ocurriendo en El Salvador, con venezolanos en El Salvador, no es otra cosa que un vulgar secuestro. Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador. ¿Por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se les ha demostrado delito en los Estados Unidos de América, porque se les ha negado el derecho al debido proceso. Se les ha negado la posibilidad incluso que hablen ante un juez. Ya regresamos. Rescataron a los dos astronautas varados en el espacio. From the commander Nick Hague, following splashdown, that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Now, generally speaking, and there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Sale uno de ellos. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one. Y sale la astronauta perdida. The Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. Ya regresamos. Para terminar, prosiguen los ataques a los autos Tesla. And then I heard that, I kept hearing that.
Here comes the fire department. You're gonna have to. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para darles un buen programa. Con suerte, nos veremos mañana. Gracias, buenas noches.